Muy bien. Señor Gonzalo Prealí, muchas gracias por estar con nosotros y ahora, sobre todo que está encargado de la presidencia, poder conversar un poco, de la presidencia de CONFIEP, poder conversar un poco sobre el diálogo entre el gobierno y los partidos políticos y cómo lo están viendo los empresarios. Este diálogo sin duda además ocurre en un momento en que, independientemente de la polémica política, el país está particularmente interesado en saber qué medidas y qué disposiciones se están haciendo para continuar favoreciendo la inversión y para poder lograr, en fin, que no haya mayores riesgos económicos. De modo que, ¿es un momento crucial o no lo es? Sí, efectivamente, buenos días, lo que creo es, hay un trasfondo que es cierto, que es el momento que está atravesando el país y el contexto externo también, que diría se caracteriza por, en el país, un momento en el que se produjo un decaimiento de la confianza empresarial. Al mismo tiempo quedó evidenciada una deficiencia severa en la administración pública para lograr resultados, tomar decisiones, sacar los proyectos adelante en general y las inversiones, incluidas las mineras. Y en tercer lugar, en el frente externo hay una desaceleración en el mundo que no empezó ayer, es un proceso largo, se ha declarado abiertamente, digamos, en las últimas semanas, pero no es que empezara hace poco, sino que es un proceso largo, que curiosamente, al mismo tiempo que se ha generalizado la noción que el mundo está en desaceleración, al mismo tiempo también en Estados Unidos hay señales que en el próximo año la situación va a mejorar. Las cifras así lo muestran. Y eso cambiaría y mejoraría el panorama. Ahora, en este contexto realista, ¿qué sucedió? Comenzamos a ver enfrentamientos a diario, insultos de todo calibre, era un pandemonium de ataques entre políticos, para no hablar de personas en general, y eso era sumamente complicado. O sea, es como a una situación de por sí compleja agregarle más grados de complejidad, pero innecesarios, inventados, fabricados en el aire. Entonces, en ese contexto, el diálogo podría enfocarse en el trasfondo que acabo de mencionar: recuperar la confianza, agilizar o dinamizar la gestión de la administración pública y prepararse para enfrentar unidos y con un rumbo claro esta desaceleración que, por otro lado, no va a ser eterna, va a pasar. Entonces, sin embargo, ¿qué está sucediendo? Por un lado, en el Congreso parece que esta coyuntura los hubiera conducido a llegar a la conclusión que necesitan recuperar la confianza perdida de la ciudadanía respecto al Congreso, es decir, cómo remontar su gran desaprobación. Por otro lado, en los partidos políticos lo mismo, cómo recuperar el buen ánimo de los ciudadanos en relación a los políticos. Y en última instancia parece que el diálogo estuviera orientado a eso, a cómo recuperarse, cómo recuperar credibilidad, como si la situación nacional respondiera a la crisis de los partidos o a los problemas de los congresistas para elegir miembros del BCR, Tribunal Constitucional y Defensoría, cuando en realidad el problema de fondo es otro. Entonces el diálogo se está orientando hacia reformas constitucionales y eso es sumamente preocupante. Hace poco un partido político tradicional salió a proponer como solución a esto una reforma de la Constitución, incluso hablando de volver a la del 79, innecesariamente. Eso es pues una patada a la luna. Frente a un problema concreto, comenzar a hablar de reformar la Constitución se parece a lo que pasó en Brasil, donde salieron a marchar millones de personas y de repente a alguien se le ocurrió proponer una reforma de la Constitución. Eso es pues un escapismo. Aquí hay problemas que se deben solucionar en el día a día. Pero se ha planteado como parte precisamente fundamental de este diálogo inicial cómo mantener el crecimiento económico, y después también viene acompañado de otros temas como seguridad ciudadana, inclusión social, que también son importantes. ¿Eso es lo fundamental o a dónde debe ir ese diálogo?
Efectivamente, si se concentra en aspectos económicos sobre cómo recuperar el ritmo, por ejemplo, cómo atraer inversiones. Lo que ha planteado el gobierno, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en ese sentido, ¿es correcto? Exacto, porque la labor que viene realizando el equipo especializado del MEF para destrabar proyectos está teniendo resultados, los resultados son progresivos, pero hay avances. Es decir, se está institucionalizando el acompañamiento a las inversiones como debiera ser, para que el sector público y privado, juntos, analicen los problemas y traten de enfrentarlos y superarlos, para que las cosas se pongan en marcha. Hemos notado, por ejemplo, en noticias buenas, Proinversión ha comenzado a adjudicar procesos puntualmente, por ejemplo en julio, tenía 3 en cartera y los adjudicó. Ahora tiene varios de aquí a fin de año. Si se adjudicaran todos o la mayor parte de ellos, sería muy buen resultado, pero una vez que se adjudican los proyectos empieza la fiesta, porque ahí vienen los permisos, las licencias, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el permiso ambiental, todo lo necesario, y eso puede demorar más que la construcción. Entonces el gran reto ahora es, ok, adjudiquemos puntualmente y después hay que enfrentar la permisología con eficacia. Entonces ustedes están planteando que en el diálogo se trabaja en temas puntuales, coyunturales, y no tanto como lo están planteando los partidos políticos, que parecieran estar mirando más a largo plazo, porque el fortalecimiento del sistema político no es desdeñable, o sea, es importante en la medida en que no ocurra lo que está pasando ahora, un sistema político que no está preparado para el crecimiento del país. En ese punto, en el de las cosas coyunturales, ¿qué vas a plantear? Porque Castilla no quiere bajar ni un punto del IGB, lo dijo acá. ¿Les parece una buena medida, por ejemplo, el hecho de retenerle el 13% a los independientes para su jubilación? ¿Por dónde van más o menos los pedidos de ustedes? Bueno, en realidad todas las medidas debieran ser estudiadas para que su impacto no sea marcado. Podría revisarse la forma de aplicación de esta retención, las medidas que buscan generar seguridad social para todos los ciudadanos no debieran promover la informalidad, porque de repente a eso conduciría, hay que tener cuidado. Pero en el fondo de lo que se trata es de fortalecer el modelo económico en curso. He escuchado algunas voces que señalan que como se está desacelerando la economía internacional, no sé qué pretenden, cambiar de ministro, cambiar de modelo. Eso es una aberración, más bien hay que mantener el rumbo y salir adelante juntos. Lo que nos preocupa es que este asunto se convierta en reforma de la política, y la reforma de la política puede terminar siendo reforma de la Constitución, y una vez que uno abre ese dique, es una caja de Pandora. ¿Quién invertiría en un país donde se está debatiendo una nueva Constitución? Teniendo como vecinos a Evo Morales, Venezuela, Ecuador, que lo único que hacen es manipular sus constituciones para atornillarse en el poder de por vida. Sí. Bueno, pero sí sería bastante caminar el poder lograr por lo menos algunas reformas en el Estado, en las instituciones del Estado, ¿no es cierto? He mencionado ya el caso de Proinversión, pero en realidad el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el de Energía y Minas, en fin, todo más la parafernalia judicial y legal requieren efectivamente modificarse para poder acompañar un proceso de crecimiento económico, de desarrollo económico. ¿Qué es lo que han hecho los países que han avanzado? Es decir, no es reducir el Estado, pero sí darle eficacia, que no sea un freno, que sea justamente un impulsor. En ese terreno no es fácil escuchar a los políticos, por ejemplo, hablar de ello. Y quizá el empresariado en eso también podría ayudar, pues dando ejemplos y citando casos en los que las cosas han caminado, que no sea todo pura queja, que es el otro tema. En realidad tendemos a ser bastante depresivos en las situaciones que se viven. No hay una cosa de proposición más o menos impulsora hacia el cambio. Bueno, se está trabajando en coordinación con el Ejecutivo para detectar las trabas y enfrentarlas. Eso implica tomar decisiones. Las normas recientemente aprobadas están bien diseñadas, debieran facilitar los procesos y las tomas de decisiones, pero ahora eso hay que ponerlo
caminar. Efectivamente no se trata de reducir el Estado, pero tampoco caer en, repito, reformas políticas de la Constitución o fortalecimiento de empresas estatales que tampoco conduce a ningún lugar. El secreto acá es mantener la continuidad y el rumbo y lograr resultados. En ese sentido, si de acá a fin de año se adjudican grandes proyectos como la línea 2 del Metro de Lima, como la longitudinal de la Sierra Tramo 2 y el aeropuerto de Chinchero, entonces vamos a tener ante nosotros un panorama bastante optimista, porque eso de por sí agregaría 2% de potencial de crecimiento anual al Producto Bruto peruano. Podríamos recuperar aquello que hemos perdido en los últimos meses por esta caída de la confianza y por el contexto internacional. Ante un contexto internacional desacelerado, el país no debe quedarse mirando fotos de vacas flacas o vacas gordas o cosas por el estilo. Lo que hay que hacer es ponerse las pilas y seguir trabajando para que las obras comiencen a salir, porque las obras hacen que el país crezca. Al conectar a los peruanos al mercado, la economía puede crecer, hay más gente con empleo, eso es fundamental para todos. Y entonces el riesgo que existe ahora es caer en el ámbito de la política y que los políticos traduzcan toda esta situación como, oigan, tenemos que recuperar la fe que perdieron en nosotros los ciudadanos, porque si no, ¿qué país vamos a tener? Y eso se logra cambiando normas, que además cambiadas por ellos mismos, imagínense a dónde conduciría un debate de este tipo. Es bien delicado y lo que les pedimos a los políticos es que pensemos juntos en un país que puede crecer y seguir saliendo de sus problemas y no tratar de resolver nuestros problemas primero y que el resto espere. Eso creo que sería fundamental. Muy bien, señor Gonzalo Peralí, encargado de la presidencia de CONFIEP. Gracias por haber estado. Gracias. Son las 9 en punto de la mañana.